Y bienvenidos todos, queridos hermanos de la red de intercesión y quienes se unen ocasionalmente a este espacio de formación en carismas, un seminario de carismas, los carismas del Espíritu Santo. Hoy los invito para que reflexionemos en torno al carisma de profecía, un carisma fundamental en la vida de la iglesia, en la iglesia apostólica y en la iglesia actual, y que, como todos los carismas, pues necesita formación para que haya un adecuado ejercicio de este carisma, el carisma de profecía. La idea de este día es que podamos entender qué es el carisma de profecía, qué no es el carisma de profecía, cómo discernir el carisma de profecía y advertir sobre algunos peligros que conlleva el hablar del carisma de profecía y el ejercicio de este carisma cuando no se hace adecuadamente. Vamos a partir de la palabra de Dios y determinando, fundamentando este carisma. Lo primero es el apóstol Pablo en la carta, en la primera a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Ya conocemos esta cita de la introducción que hemos hecho a los carismas, y dice este versículo: a otro da poder de hacer milagros, a otro don de profecía. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es un don que ya el apóstol Pablo lo pone aquí de manifiesto en la carta a los Corintios. También quiero tener en cuenta 1 Corintios 14, 1, 5. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, 1, 5. Buscad la caridad, pero aspirad también a los dones espirituales, especialmente a la profecía. El que habla en lenguas no habla a la gente sino a Dios. Y es que nadie entiende, pues dice en espíritu cosas misteriosas. Por el contrario, el que tiene don de profecía habla a los demás para su crecimiento en la fe, les exhorta y los conforta. El que habla en lenguas se consolida a sí mismo, pero el profeta contribuye al crecimiento de toda la asamblea. Me gustaría que todos hablaseis en lenguas, pero prefiero que profeticéis. El que profetiza supera al que habla en lenguas, a no ser que éste también interprete, de modo que la asamblea vaya creciendo en la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Son dos textos fundamentales para poder cimentar el carisma de profecía. 1 Corintios 12:10. Ahí está el don clarísimo, que a otros el Espíritu Santo da el don de profecía. Y en esta 1 Corintios 14, 1 al 5, ya nos va dando a entender qué es el carisma de profecía. Es un don para la edificación de la comunidad. Dice San Pablo: si tengo que elegir entre alguien que hable en lenguas o tenga carisma de profecía, prefiero al profeta, prefiero al que da profecía para la comunidad, porque éste edifica a la comunidad. Y si alguien habla en lenguas, pues ya sea que tenga don de interpretarlas para edificar la comunidad, ahí sí ya el don de lenguas tendría un valor equiparable al carisma de profecía. Es decir, que San Pablo pone el don de profecía en un alto grado de estima. Aspiren a los dones espirituales, pero sobre todo, es decir, principalmente al don de profecía. ¿Por qué el don de profecía resulta tan interesante, tan importante? Ya lo vamos a ver. Vamos a fundamentar también desde otros textos de la Sagrada Escritura el don de profecía. Dice el libro de los Números 11:29. Fíjense ustedes.
Números 11, 29 es la situación cuando se convocan a todos los que van a recibir el Espíritu Santo, a los 70 ancianos. Pero resulta que, como en las reuniones, hay alguien que no llega. Y no llegaron unos a esta reunión. Sin embargo, el Espíritu Santo vino no solo sobre los que estaban con Moisés en la asamblea, sino que vino sobre los que estaban convocados pero que no llegaron. Y entonces vinieron a decirle a Moisés: mira, por allá Elad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que estaba al servicio de Moisés desde su mocedad, tomó la palabra y dijo: mi señor Moisés, prohíbeles profetizar, porque no estaban aquí en el grupo. Pero ¿qué dice Moisés? ¿Es que estás tú celoso por mí? Ojalá todo el pueblo de Yahvé profetizara, porque Yahvé les daba su espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto es Números 11, 29. El deseo de Moisés es: ojalá, qué bueno que todo mundo profetizara. Dejen los que profeticen a Eldad y Medad, dejen los que profeticen. Es que es un deseo de quien ya conoce el don de profecía. Dice: esto es algo fantástico, ojalá todo mundo tenga don de predicación. Diría yo que he visto la obra del don de predicación en el pueblo. ¿Cómo hace uno de bien a una comunidad cuando le predica? Pues diría yo, si alguien viene a decirme: mire, su hermano está profetizando, uno de los seminaristas está predicando, yo diría: pues ojalá todo mundo predique. Pues Moisés, que conoce bien el don de profecía y lo importante que es, dice: ojalá todo mundo profetizara. La profecía es una característica de quien ha recibido la unción del Espíritu Santo. La profecía es una característica de esa persona que ha sido elegida por el Espíritu Santo. Miren lo que dice Primera de Samuel 10:9. Primera de Samuel 10:9. Resulta que Saúl, que se fue a buscar unas burras del papá que se habían perdido, y por allá lo encontró Samuel y lo ungió rey y vació el cuerno de aceite sobre Saúl, y este quedó ungido por el Espíritu de Yahvé. Entonces dice Primera de Samuel 10:9. Apenas volvió las espaldas para dejar a Samuel, le cambió Dios el corazón, y todas las señales se realizaron aquel mismo día. Cuando llegaron allí, a Gibeá, venía frente a él un grupo de profetas. Frente a Saúl venía un grupo de profetas. Le invadió el Espíritu de Dios a Saúl y se puso en trance en medio de ellos. Oiga, cuando iba pasando cerca de los profetas, entró en trance y el Espíritu lo invadió en medio de ellos. Todos los del pueblo que lo conocían de toda la vida, al verlo profetizando con los profetas, decían entre sí: ¿qué le ha pasado al hijo de Quis? Con que también Saúl anda entre los profetas. Replicó uno de allá: ¿y quién es su padre? Y de ahí salió el proverbio: con que también Saúl entre los profetas. Cuando salió del trance, se fue a su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, Saúl empezó a profetizar porque tenía el Espíritu Santo, y cuando estaba leyendo el texto sentí una presencia grande. Ojalá que muchos de ustedes la estén sintiendo, porque sé que el Señor está haciendo cosas grandes en este seminario, en este espacio de formación en carismas. Dios está obrando, y entre ustedes el Señor va a suscitar profetas, porque el día de la efusión de espíritu que haremos al final de este seminario de carismas, sé que muchos van a recibir carismas, y entre ellos el de profecía.
Qué importante es la profecía. Es característica de quien ha sido ungido por el Espíritu Santo. Y como lo acabo de leer en 1 Corintios 14, es un carisma para edificar la comunidad, para dar un mensaje que edifica la comunidad. Ese deseo que tiene Moisés que ojalá todo mundo profetice, ese deseo también lo encarna el profeta Joel. En el capítulo 3 de Joel encontramos la promesa, la profecía sobre la efusión del Espíritu Santo. Dice Joel 3: después de esto yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos tendrán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Profetizarán vuestros hijos. Cuando el Espíritu Santo en aquellos días venga, dice Joel, esto hablando del tiempo de Pentecostés, el tiempo que venía, el tiempo mesiánico, derramaré mi espíritu y vuestros hijos profetizarán. Quien recibe el Espíritu Santo podrá profetizar. Pues todos hemos recibido el Espíritu Santo. Todos nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios desde el día de nuestro bautismo. Hemos recibido el Espíritu Santo con una unción especial en la corona de la cabeza, como sacerdotes, como profetas, como reyes. Óigase bien, como profetas hemos sido ungidos. Todos tenemos el don de profecía. Que no lo convirtamos en un carisma ya es otra cosa. Recuerden la diferencia que establecí entre don y carisma. Lo que más he entendido sobre esa diferencia es que todos tenemos los dones del Espíritu Santo porque tenemos al Espíritu Santo. Pero se vuelve carisma, ese don se hace visible cuando yo empiezo a servir a la comunidad. Cuando no entierro el talento, sino que lo pongo al servicio de la comunidad. Has sido ungido como profeta. Que hasta el momento no hayas ejercido el carisma, el don de profecía, ya es otra cosa, porque no estás en el ambiente, porque no lo has descubierto, no te has dado cuenta. Pero dice Moisés, ojalá todo el mundo profetizara. Y dice San Pablo lo mismo, ojalá que todo el mundo tuviera el carisma de la profecía para edificar a la comunidad. Con estas citas bíblicas creo que queda bien establecida la importancia de la profecía. Vamos adentrándonos sobre lo que es la definición, sobre el sentido de este carisma de la profecía. El día de hoy estamos usando como fuentes bibliográficas al padre Benigno Juanes, componentes básicos de la renovación carismática. Los que viven en República Dominicana, allí pueden conseguir estos libros. Yo los traje de República Dominicana. Es de la colección Torrentes. En Santo Domingo pueden encontrar los hijos del padre Benigno Juanes y ellos tienen los derechos de autor y tienen la librería. Y vamos a estar usando también el libro de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo sobre los carismas, que es un texto básico que estamos usando todo este tiempo. Es uno de los libros claves que estamos abordando. Pues bien, queridos hermanos, les cuento que Monseñor Alfonso Uribe habla de los carismas en la iglesia. Vamos a ver qué dice Monseñor sobre los carismas en la iglesia. Dice: muchas veces y en muchas maneras habló Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas. Últimamente en nuestros días nos habló por su Hijo. Dice Monseñor, así empieza la maravillosa carta a los Hebreos. Y es que en verdad Dios, por lo mismo que se ha convertido en nuestro Padre, necesita hablarnos constantemente. La introducción a la carta a los Hebreos que cita Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo es el fundamento que él toma para hablar del carisma de profecía. Porque la profecía, el profeta,
es aquella persona que ha sido elegida por Dios para hablar en nombre de Dios. Eso es un profeta. Entonces, profecía se llama la palabra que ese profeta anuncia en nombre de Dios. Esa palabra que el profeta da en nombre de Dios a una comunidad es lo que se llama la profecía. Y Monseñor Alfonso usa esta citación de la carta a los hebreos, la introducción a los hebreos, de que muchas veces habló Dios a los hombres por medio de los profetas, dice, por ministerio de los profetas, pero hoy lo hace por medio de Jesucristo. Es decir, que Jesucristo es el profeta de profetas. Jesucristo es el gran profeta. Ya a través de la carta a los hebreos, esto es Hebreos 1:1, muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. Ya esto nos da pistas. ¿Quién es el profeta? El profeta es quien habla en nombre de Dios. Pero dice Monseñor Alfonso Uribe de forma muy interesante que con estas palabras nos podemos dar cuenta de la necesidad que Dios tiene de hablarnos constantemente. Nos habló a través de los profetas, nos habló contundentemente a través de Jesucristo y nos sigue hablando en el momento presente, en el tiempo de la iglesia. La profecía que se ejecuta, dicen los teólogos, la profecía que se anuncia después de Jesucristo, la profecía del Nuevo Testamento y hasta nuestros días, es un eco de la profecía que sale de la boca de Jesús. Lo que había antes de Jesús, una profecía tímida en los profetas, y digo tímida en el sentido de que todavía no era la plenitud. En la boca de Jesús es la profecía plena. Y nosotros profetizamos en virtud de Jesucristo. Es un eco de la profecía de Jesucristo. Por eso en los anuncios proféticos que se puedan hacer en esta época, no pueden haber cosas diferentes a las que ya Jesús dijo, porque ya todo está dicho a través de la persona de Jesucristo, el Verbo encarnado. Entonces Monseñor Alfonso dice que Dios necesita hablarnos. Por eso le importancia de la profecía, porque la profecía es el mensaje que Dios nos manda a través de un profeta. Dios continúa hablándonos. Dios nos habla y nos habla de muchas formas. Uno sale al campo y ve la naturaleza y dice: qué maravilla esto. Dios me está hablando a través de la naturaleza. Dios nos habla a través de la pandemia, de muchas formas. Pero la forma privilegiada, la forma que Dios elige para hablarnos con claridad es la profecía, a través de la profecía. Por eso la iglesia es profética. La iglesia ejerce la acción profética. Después de Jesucristo, después de Pentecostés, dice Pedro cuando recibió el Espíritu Santo: hoy se está cumpliendo lo que dice Joel en el capítulo 3, que en aquellos días vuestros jóvenes profetizarán y los ancianos tendrán sueños proféticos. Es decir, que a partir de Pentecostés empieza el tiempo de la profecía en la iglesia, el tiempo de la profecía a través del sacerdote, del obispo, del bautizado. Todos nosotros tenemos el carisma de profecía porque así fuimos ungidos. Lo que pasa es que, como les decía hace un momento, puede ser que no lo estemos ejerciendo. El Señor comunica a su pueblo lo que necesita en las diversas circunstancias a través del profeta. Debemos apreciar mucho el don de profecía, dice Monseñor Alfonso, y debemos pedirle al Señor que lo comunique a muchas personas en su iglesia. Hay que pedirle a Dios el don de profecía, recibirlo con agrado, porque, dice el apóstol Pablo, sobre todo aspirad al don de profecía. Primera de Corintios 14, 1, 2 nos dice que la profecía nos conviene porque a través de ella Dios nos edifica, Dios nos exhorta, Dios nos consuela.
Ahorita vamos a desarrollar un poco más el sentido de la profecía en las diferentes vertientes. Entonces nosotros creemos que la profecía es un don que viene de Dios. Dios elige para que personas hablen en nombre de Él o hablemos, porque todos los bautizados fuimos ungidos como profetas. El carisma de profecía es un llamado que Dios hace a todos. La profecía está en la iglesia desde el principio. La acción de guiar, de edificar, es el don profético actuando en la iglesia. Por eso tiene que manifestarse siempre en la iglesia el carisma profético, pero no independientemente de la institución. Recuerden lo que les decía de la Lumen Gentium 12, que al final de cuentas es el obispo, es la jerarquía quien tiene la misión de discernir y aprobar si un carisma es o no del Espíritu Santo. Este carisma profético está en la iglesia al servicio de la fidelidad, de la conversión y de la actualización del misterio. El carisma de profecía está en la iglesia. La función profética está en la iglesia, dice Monseñor Alfonso. No debemos limitarla, porque este es el tiempo de grandes profetas. Están los millares y millares de personas que reciben este carisma del Espíritu Santo para utilidad y crecimiento de los hogares, de los grupos de oración, de las comunidades religiosas, de los presbiterios diocesanos, es decir, de los sacerdotes, de las organizaciones apostólicas, de todos los grupos evangelizadores en la iglesia. Está el don de profecía. Porque este carisma de la profecía es tan importante que el Espíritu lo ha derramado siempre sobre su iglesia y ahora lo está dando con tanta profusión. Esto era lo que Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo veía en el año 70, en los 80 aquí en Colombia. Cuando llegó la renovación carismática aquí a Colombia, Monseñor vio cómo Dios empezó a regalar el carisma de profecía para toda la iglesia, para todos los hijos de Dios, y lo empezó a ver en los grupos de oración. Empezó a notar esa apertura. Dice el padre Benigno Juanes que Jesús es el gran profeta, el profeta por excelencia, de cuya realidad profética que le corresponde como Dios y hombre, participan los fieles. Atentos, Lumen Gentium numeral 35. No estamos improvisando, no estamos inventando doctrina. Esto es puro Concilio Vaticano II, queridos hermanos. El don de profecía del cual nosotros participamos, de la acción profética de Jesucristo, dice Lumen Gentium 35, participamos nosotros. Y si Jesús es el profeta por excelencia, Él fue llamado el profeta. De hecho, por eso lo confundieron. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés, otros dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado. Otros dicen que eres el profeta, simplemente el profeta. Es que Jesús es el profeta. Cuando Jesús se transfigura en el monte Tabor, aparece Moisés y aparece Elías, certificando que Él es el profeta por excelencia. Por antonomasia, Jesús es el profeta. Y entonces el padre Benigno Juanes usa Lumen Gentium 35, donde dice que todos los bautizados participamos de esa acción profética de Jesucristo para introducir el tema del carisma de profecía. Todos participamos si Jesús es profeta, y mucho más aún, Jesús es el Mesías esperado, pero este Mesías había de ser un profeta. Mateo 13:37. Se ha profetizado de que cuando el Mesías venga, Él será un profeta. Me llega a la memoria otro texto que nos puede apoyar. Jesús dice
que si creemos en Él, haremos obras aún mayores que Él. Haremos obras proféticas aún mayores que las que Él mismo hizo. Porque, según Lumen Gentium 35, todos participamos de la acción profética de nuestro Señor Jesucristo. Sus palabras de profeta emplean frecuentemente un tono fuerte. Jesús es un profeta fuerte. Búsquense Mateo 5:13 para que ustedes vean en ese sermón de la montaña la acción profética de Jesús. En otros momentos, las expresiones de Jesús profeta son acciones terribles. Pueden confrontar Mateo 23:27, que son palabras fuertes de lo que vendrá por la desobediencia, de los días aciagos y difíciles. Palabras proféticas. También la iglesia, también el papa, también el sacerdote, también el laico. También tú, querido hermano, que eres bautizado, estás llamado con Cristo a ejercer esa acción profética. Esta misión de Jesús la transmite a sus discípulos de modo semejante a como les transmitió el poder de curar, de hacer obras, que las obras que Él hizo. Miren, la cita que les decía ahorita es Juan 14:12. Ustedes harán obras aún mayores que las que yo hago. Y como ya les dije, San Pablo privilegia el don de la profecía. Ello quiere decir que el Espíritu Santo va a actuar sobre una persona a fin de hacerla instrumento al oír un mensaje de Jesús para luego transmitirlo al pueblo y construir y edificar la iglesia en el amor de Dios. Eso es lo que nos enseña 1 Corintios 14. Notemos, dice el padre Benigno Juanes, que ordinariamente la profecía no es la predicción del futuro. Atentos a esto. Recuerden que al final de la clase de hoy ustedes sabrán decir qué no es la profecía. La profecía no es este ambiente protestante de sectas donde cada que una persona va le dan profecía, le imponen las manos y le dan profecía, pero eso no es profecía. Ese vaticinar lo que va a pasar como adivinación, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro. Esa no es la profecía, esa no es la profecía de la cual habla el apóstol Pablo, esa no es la profecía de la cual estamos tratando hoy como carisma. No, eso es adivinación, eso es otra cosa. El profeta no es un adivino. El profeta es una persona que ha escuchado la voz de Dios, que conoce la palabra de Dios. Y a partir de la palabra de Dios, el profeta puede dar un mensaje al pueblo. A partir de la palabra de Dios, el profeta entiende lo que debe anunciarle al pueblo. Dios le habla al profeta a su oído, a su corazón, para que anuncie. Entonces dice el padre Benigno Juanes, no es predicción del futuro. Respecto de esto, los autores se muestran muy reticentes a aceptar de que sea una predicción al futuro. Y aunque confiesan darse, no son ni las más frecuentes ni las más dignas de crédito, y hasta llegan a afirmar que mientras no haya un serio discernimiento sobre ellas, ni ofrezcan una garantía digna de un serio crédito, no se les debe hacer caso. Oiga, la profecía por lo regular no es vaticinar hacia el futuro, dice el padre Benigno Juanes, pero tampoco se niega de que en una profecía, no en esa de secta protestante, sino en una auténtica profecía, puede ser que haya un anuncio hacia algo que va a pasar en el futuro, pero se cuentan los dedos de las manos esas ocasiones donde la profecía es un vaticinio sobre el futuro. Pocas veces se da. Entonces los expertos dicen, cuando es una profecía hacia el futuro, hay que discernirla muy bien, hay que tener mucho cuidado para no ir a incurrir en el error. Es que vamos resolviendo ese interrogante. ¿Qué es el carisma de profecía? Entonces no es un vaticinio hacia el futuro. Algunas veces se puede dar
como, como un anuncio que tiene que ver con el futuro, que puede hacer una predicción hacia el futuro, pero no es lo común. El profeta habla en nombre de Dios para amonestar, animar, corregir, orientar y para encaminar todo lo que el Señor quiere transmitir a su pueblo a través de él. Es decir, que la profecía tiene unas funciones. Esto es según 1 Corintios 14, 1 al 5, ahí la encuentran. Las funciones de la acción profética. Entonces anoten ahí, amonestar. Hey, por ahí no van bien, dice el profeta. Dios manda a decir que por ahí no va bien, una amonestación. Para animar, cuando el pueblo está desanimado, no quiere seguir adelante, el profeta viene y habla en nombre de Dios. Dios le dice al profeta, ve y dile a mi pueblo que estoy con ellos, que se levanten, que van a vencer. La profecía que anima. Entonces, para amonestar, para animar, para corregir, cuando hay que hacer una corrección a través de la profecía, esto se logra. Para orientar, un momento donde el pueblo no sabe para dónde tomar, donde anda desorientado. Entonces la profecía puede ayudar a orientar, encaminar todo lo que el Señor quiere transmitir a su pueblo. Por tanto, no es profecía una palabra de consuelo, de ánimo, que con el buen deseo de ayudar se dice a la comunidad. No cualquier palabra de ánimo, de apoyo. Está ejerciendo el carisma de profecía. Atentos, eso no es profecía. Usted le da un consejo a una comunidad porque usted la quiere. Yo como sacerdote le doy una palabra de aliento a mi comunidad porque está desalentada. No necesariamente es una profecía. Podría ser una profecía. ¿De qué depende entonces? ¿Cómo diferenciamos si es una profecía o no? Tiene que ser una moción del Espíritu Santo, un impulso del Espíritu Santo que tome a la persona y la mueva a hablar. El carisma de profecía consiste en proclamar a una asamblea, esta es la definición del padre Benigno Juanes, consiste en proclamar a una asamblea o a una persona determinada un mensaje que proviene de Dios. Ojo, no es un mensaje que yo me invento. Veo a esta persona triste, le voy a dar consuelo, le voy a dar ánimo. No, esa palabra pues le hace bien, pero no es la profecía, porque la profecía es un fuego ardiente que quema en el corazón, que no puedo contener y que tengo que anunciar. Entonces podríamos determinar dos elementos en la profecía para poder decir que se trata de una profecía. Entonces, en ese doble elemento tenemos primero la convicción de que proviene de Dios. En el grupo de oración, en la asamblea, alguien habla, toma la palabra y no cabe duda. O sea, eso es de Dios lo que está diciendo. Se siente la presencia, es tan contundente, es tan real de que esto viene de Dios. La comunidad lo siente. Por eso, quien es encargado de discernir los carismas no es la persona, es la comunidad, es el grupo, es la iglesia, no la persona. Entonces lo primero es que se genera la convicción de que viene de Dios, que es una iluminación. Hay personas que cuando hablan en la asamblea uno les ve como si su rostro estuviese iluminado. O sea, se vivencia lo sobrenatural. Y el segundo elemento para que podamos hablar de profecía es la urgencia. Eso se llama una moción del Espíritu Santo. No podía contenerlo, dice Jeremías. Yo decidí no hablar más en el nombre de Dios, pero había un fuego ardiente que me consumía y no pude contenerlo. La urgencia es algo que se te pone aquí en la garganta, que te quema, en el corazón se te acelera y aunque sea el disparate más grande humanamente hablando, tú lo tienes que decir. Pero ¿cómo voy a decir esto?
¿Cómo voy a decir esto que Dios me está poniendo, que Dios está sanando a alguien aquí si yo nunca he hecho semejante cosa? Si es la acción profética, te toca actuar como profeta. Entonces, esa es la urgencia que llama el padre Benigno Juanes. No una coacción, porque no es que Dios te obligue, no es que Dios te coacciona y te toca hablar. No es que tú no te puedas quedar callado, tú tomas la decisión. O sea, no es ni coacción ni una imposibilidad de quedarte callado, de falta de autodominio, sino que es una urgencia en el corazón. Es Dios quien desea que se manifieste su mensaje. Ahí hay dos características fundamentales. Es claro que viene de Dios, la comunidad lo discierne, y la experiencia interior es que no lo puedo callar. No lo puedo callar porque si no lo digo va y viene una y otra vez y cada vez con más fuerza, y al final tengo que terminar diciendo lo que el Señor está proponiendo al pueblo santo de Dios. El contenido de la profecía, según San Pablo, es esencialmente una palabra de edificación. Fue lo que les compartí de 1 Corintios 14. Es una palabra que edifica la comunidad o a la persona que hace parte de la comunidad. Pero principalmente es una palabra de edificación para la comunidad, que como ya les decía hace un momento, es de exhortación, es de consolación, es la más común incluso. La profecía de consolación es una de las más comunes. La exhortación también, pero más esa de consuelo, de ánimo, de aliento para el pueblo. Es una palabra muchas veces de juicio. El profeta hacía un juicio de lo que estaba pasando, pero no porque él se inventaba ese juicio, sino porque Dios le decía: ve y dile a mi pueblo, esto es lo que han hecho. A veces es una palabra de instrucción. Ejemplo, el profeta Jeremías va con la profecía y le dice al rey de Israel, le dice: Dios manda decir que te entregues en manos de Babilonia. Es decir, que aceptes que ellos dominen, que aceptes el impuesto que ellos imponen y que nos dejarán acá tranquilos, que paguemos el impuesto. Y Jeremías va y dice: vea, que esto es lo que manda a decir Dios. Eso es una instrucción, una profecía de instrucción. Pero ¿qué pasa? El falso profeta dice: mentira, Dios dice que nos aliemos, que pidamos ayuda a otro reino y entonces venceremos a Babilonia. Y fue esa la profecía que escucharon, la profecía falsa. ¿Qué pasó después? Vino con más fuerza el enemigo y ya no solo les pidieron los impuestos, sino que los deportaron y arrasaron con todo. Eso es una profecía de instrucción. Entonces fíjense que la profecía no apunta tanto a adivinar el futuro. No, esa no es la intención de la profecía. La profecía es una palabra que viene de Dios, que pone en el corazón del profeta para que edifique la comunidad, ya sea exhortándola, ya sea orientándola, ya sea dándole instrucción, ya sea consolándola. Pero no basta con proclamar a una asamblea o a una persona una exhortación o una consolación o un juicio. Se requiere que esto se haga en fuerza de una iluminación del Espíritu Santo, con la cual se percibe que esta palabra viene de Dios y de una moción del Espíritu Santo, el cual quiere que esto que Él ha hecho percibir al profeta se comunique. Entonces ahí hay que formar, para eso esta escuela, para esto este seminario de carismas, porque esto necesita formación, porque entonces cualquiera va y dice: yo consolé a una comunidad, yo di un mensaje de consolación, de ánimo, yo exhorté a esta comunidad, pero ¿Dios lo mandó a usted a hacer eso? ¿O fue iniciativa suya? No digo que la iniciativa tuya no sea buena, pero no la podemos llamar profecía.
Ahí es que está la gran diferencia. No podemos llamar profecía a cualquier cosa. Tiene que tener las dos connotaciones que ya les dije. Que venga de Dios, que Dios es el que está mandando el mensaje. Y segundo, la emoción. No lo puedo contener. Son dos características de la profecía. Las personas de los grupos de oración entonces deben ser educadas para que no caigan en el error considerando profecía lo que no es profecía. Atentos a eso. Existen unas dificultades frente a la profecía. De hecho, muchos expertos en teología no aceptan esta visión de la profecía que estamos ofreciendo hoy como carisma. Dicen, no, la profecía es el anuncio que la iglesia hace, que predica, que evangeliza, que anuncia. La acción profética se confunde con la profecía. Y la acción profética es una cosa y la profecía es otra cosa. La acción profética es todo lo que hace la iglesia. Como ente profético, porque la iglesia profética, pues es profética cuando coge al niño, cuando da un mensaje, cuando el Papa Francisco instruye, cuando el Papa exhorta, es una acción profética, pero no siempre es una profecía. Ahí hay una diferencia. La acción profética es todo lo que hace el profeta para bien del pueblo. Que una obra de caridad, que una predicación, pero una predicación no es una profecía. Y hoy estamos hablando de la profecía como carisma. Entonces esto suscita una dificultad. ¿Cómo hago yo para saber? ¿Cómo hago yo para saber si una profecía es o no del Espíritu Santo? Entonces, esa primera vertiente pues resulta un poco fácil, digamos, de resolver. ¿Cómo saber si es una auténtica profecía? Pues será una auténtica profecía si está conforme a la doctrina de la iglesia. Ahí es fácil. Si lo que se está diciendo es conforme a la iglesia, la profecía sí, pues no tiene duda, porque es como dice el padre Benigno Juanes, que en el Nuevo Testamento la profecía es un modo de actualizar la palabra de Dios revelada en Jesús y en los apóstoles. Entonces, cuando va conforme a la sana doctrina, lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice el Concilio Vaticano II, no hay problema. Si está conforme al Catecismo de la Iglesia Católica, no hay problema. Entonces, ahí se puede decir que esa conformidad con la doctrina revelada y con el magisterio, entonces se distingue la auténtica profecía de la que no lo es. Ahí es fácil. Esto está contra la doctrina. Pues eso no es una auténtica profecía. Pero la principal dificultad y que la que ha causado revuelo en los últimos tiempos es cómo saber distinguir del verdadero profeta del falso profeta. La verdadera profecía, la falsa profecía, se identifica a través de la doctrina. Si yo tengo una doctrina sólida en esa profecía, pues es auténtica. Pero ¿cómo hago para distinguir el falso profeta del auténtico profeta? Si puede ser que el falso profeta use profecías o diga tener profecías conforme a la doctrina. Entonces el padre Benigno Juanes nos enseña que ahí la clave es lo que dice Mateo 24:24. El fruto para identificar al falso profeta. En este punto, la vida del profeta ha de ser muy tenida en cuenta. No basta pues discernir la verdadera o la auténtica profecía de la que no lo es. Es necesario discernir la vida del profeta. Toda dificultad está en determinar si un profeta ha hablado bajo el influjo del Espíritu Santo o no. ¿Cómo hago yo para saber que esa cosa que está diciendo, ese mensaje que está diciendo conforme a la doctrina, lo mandó a decir Dios y no se lo inventó la persona? ¿Cómo hago yo para saber? Entonces la vida del profeta, si es una persona que viene siendo acreditada por Dios, que se ha ganado un puesto, un crédito en la comunidad, si es una persona de criterio, si es una persona que tiene buenos frutos, si es una persona obediente. Y dice el padre Benigno Juanes, un criterio clave para saber
si estamos frente a un auténtico profeta, es que es una persona sumisa al discernimiento de la comunidad y al de los que dirigen el grupo de oración. Un profeta que dice, esto dice el Señor, sometámoslo a discernimiento, a ver qué siente la comunidad. Ese gesto de humildad, de someterse al discernimiento, ya da muchas pautas, porque hay humildad, porque hay sencillez, porque no está imponiendo la profecía, está dejando que la profecía sea discernida. Regularmente los falsos profetas son orgullosos, lo dice Dios, porque usa la profecía como un mecanismo para someter, para sobresalir. El auténtico profeta no necesita eso. El auténtico profeta dice, esto dice el Señor, disciérnanlo. Una regla de discernimiento que suele considerarse regla de oro son los frutos que produce esa profecía. A ver si esta persona es un auténtico profeta, los frutos que produzca esa profecía. Si cuando el profeta habló hay un fruto del amor, se siente un derramamiento del amor en el ambiente. Se siente el fruto de la paz interior. Aquí hay paz, aquí hay una armonía. Se siente el gozo del Espíritu Santo. Cuando esa persona habló, dicen los otros, yo lo vi iluminado, se le veía el rostro iluminado. Sus palabras fueron como un bálsamo a la comunidad, de verdad que consoló. Porque decir, el Señor manda a decir que todos estén tranquilos, que Él está con nosotros, y la gente sigue con la misma angustia, no sienten la paz. Esa no es profecía, no viene de parte de Dios. Pero si en el ambiente están esos frutos de la paz interior, del gozo del Espíritu Santo, si hay unidad, en un grupo donde se dice una profecía y la mitad dicen, sí, eso es de Dios, y la otra mitad dice, eso no es de Dios, es porque ahí hay un grupo que por conveniencia está aceptando la profecía, les conviene lo que dijo la persona. Si hay divisiones, eso ahí no viene del Espíritu Santo. Puntos claves entonces: fruto del amor, fruto de la paz interior, gozo del Espíritu Santo y unidad a Cristo Jesús, unidad en la asamblea. No se permita ejercer, esto es algo que, una recomendación que da el padre Benigno Juanes, no se permite ejercer la profecía a personas psicológicamente taradas, que tengan problemas psicológicos. Son ese tipo de personas que rayan con la locura y a veces llegan a los grupos. Padre, pero es que se cumplió, es que ya 2 veces se ha cumplido. Muy peligroso atender a esa profecía, porque la profecía, como la inspiración de quienes escribieron la Sagrada Escritura, la profecía pasa por la mente, por la humanidad de la persona, del instrumento. Y entonces la profecía se puede ver gravemente comprometida ante una mentalidad desequilibrada. Cuidado, grupos de oración, cuidado con ir dejando que cualquiera profetice, cuidado. Deben ser personas que sean certificadas en la comunidad, que no sean personas que tienen fama de locura, de un juicio errado ante la vida, donde queda la duda, ¿será que esta persona está en sus 5 sentidos? ¿Será que esta persona es sana mentalmente? Si hay esa duda, es mejor a esa profecía no caminarle. Uno de los peligros que experimentamos nos muestra que se puede introducir en el grupo oración la desconfianza cuando se deja que cualquiera profetice. No, eso era falsa profecía. Luego cuando venga la verdadera profecía, entonces sucede como con el pastorcito mentiroso. Cuando dijo que ahora sí que llegó el lobo, ya nadie le creyó. Entonces puede pasar eso en las comunidades. Al no tener el discernimiento y dejar que todo el mundo profetice y no ser rigurosos en esto, al final ya la gente no cree, porque resulta que todas las profecías salieron falsas y a la hora de la verdad ya no se va a creer en la auténtica profecía, queridos hermanos. Dice Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo que
En una palabra, el profeta habla en nombre de Dios para amonestar, animar, corregir, orientar y para comunicar todo lo que el Señor quiere transmitir a su pueblo a través de él. Atentos a esto. El profeta no es un predicador como tantos otros. No se limita a comunicar una doctrina evidente en sí misma, sino que transmite un mensaje exigente y que encuentra resistencia en muchos. Por eso les digo que no podemos confundir la acción profética de la iglesia con el carisma de profecía, porque la iglesia todo el tiempo está ejerciendo una acción profética, pero no todo lo que se hace diariamente en la evangelización es una profecía, no todo lo que se dice diariamente es una profecía. La profecía, para Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, es un mensaje que se transmite de modo exigente y que muchas veces encuentra resistencia. Dice el padre Benigno Juanes que la profecía es el carisma más alto para San Pablo porque contribuye a fortalecer poderosamente al grupo de oración y la comunidad. Que la profecía tiene en sí una gran efectividad, porque una palabra profética realmente es una palabra de Dios, aunque salga de labios humanos y la expresión verbal de una persona, es una palabra de Dios a la comunidad. Y aunque toda palabra que la iglesia está ejerciendo, toda en una homilía, en una predicación, pues es la palabra de Dios lo que se está predicando, pero es muy diferente cuando es la profecía, que es la palabra de Dios pura, el mensaje de Dios para ese momento, de forma inspirada. Por eso es importante establecer la diferencia y quedarnos con una idea bien clara de que el carisma de profecía como tal es una iluminación del Espíritu Santo a una persona para que hable en nombre de Dios en un momento concreto, ya sea para amonestar, para animar, para corregir, para orientar, para comunicar lo que el Señor quiere en ese momento. La profecía verdadera tiene en sí una gran efectividad, tiene el poder de hacer lo que dice. Por eso, uno de los criterios en su eficacia es su eficacia en fortalecer al grupo para que el grupo avance, o sea, que la profecía sea eficaz. Eso es como el fruto, la característica. Esta sí es una profecía que viene de Dios porque realmente fortaleció, porque realmente animó, porque el grupo cesó en el error, porque se salió de la situación adversa en la que se estaba y se recobró el ánimo. Si a veces la profecía no tiene fuerza, y esto me parece un tema interesante que propone el padre Benigno Juanes, si a veces la profecía no tiene fuerza, no significa que la profecía no sea auténtica. Es porque hay una sutil incredulidad en un considerable número de miembros del grupo, o por otras razones que obstaculizan la eficacia del mensaje de Dios. La profecía de Jeremías era auténtica y era para librar al pueblo de Israel de caer en manos de Babilonia. Dios mandó decir: páguenles el tributo, acepten que Babilonia les imponga impuestos, pero tranquilos que yo seguiré con ustedes y será la forma de salvar al pueblo. Era la profecía, pero esa profecía no se cumplió porque no se aceptó la palabra de Dios. Entonces, como no se aceptó la palabra de Dios, no se caminó en esa línea. Esto para decirles que muchas veces la profecía no ejerce la fuerza que debiera ejercer en un grupo, en una comunidad, porque hay incredulidad, porque no se acepta, porque un sector considerable del grupo de oración no están de acuerdo. El carisma de profecía no debe identificarse con el oficio del profeta.
Bueno, esto ya lo había dicho tomándolo de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo también, pero el padre Benigno Juanes lo repite. No podemos confundir el carisma de profecía con el oficio del profeta, con todo lo que haga el profeta. No todo lo que hace un profeta es palabra de Dios, no, de ningún modo. No todo lo que un profeta diga es palabra de Dios, y esto es muy interesante, porque no siempre que una persona que ha dado profecía, no siempre que esa persona hable, quiere decir que está hablando en nombre de Dios. No, la profecía es una inspiración muy concreta, en un momento determinante, en un momento de oración, en un momento crucial en la comunidad, cuando Dios suscita la profecía. Por eso no se puede creer en esas comunidades protestantes donde usted siempre que va le dan profecía. No, o sea, quiere decir como que el profeta tiene agarrado al Espíritu Santo y lo pone a hablar a toda hora que él quiera. No, no es a su antojo, es cuando Dios quiera hablar. Pero sí es normal que una persona que regularmente ha tenido el carisma de profecía en momentos determinantes, arreciantes de prueba en la comunidad, en momentos en que se necesita la profecía, pues sí, lo normal es que Dios vuelva y lo use con el carisma de profecía. Pero no crean en esas profecías que es todo el tiempo constante. Si usted va todos los martes, martes de profecía. No, eso no es así. No es así. Dios es el que determina cuándo, cómo, el lugar y qué profecía da. Hay personas que siempre la profecía es muy parecida. Personas que siempre la profecía es de bienestar, de bienestar, de bienestar. Nunca hay amonestación, nunca hay una orientación. Siempre es te va a ir bien, vas a tener dinero, te vas a sanar. Todo es de bienestar, dando a escuchar lo que la persona quiere escuchar. Síntomas de que esa profecía no es auténtica, y porque es una persona que siempre da profecía. Si siempre en ese grupo de oración es la misma persona que se levanta y da profecía, hay como que mirar a ver, porque todo el tiempo no puede estar en esta sintonía de la profecía. Pues con esto, queridos hermanos, entonces los aliento a seguir discerniendo en este carisma, a seguirse fortaleciendo. Quedarán muchas dudas, pongan ahí en sus comentarios, que vamos a estar leyendo los comentarios para en clases futuras entonces poderles ofrecer mayor claridad si quedó alguna duda. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde hoy siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.